Qué, qué bendición estar delante de la presencia del Señor. Ah, como decía Kenneth, hacía mucho tiempo que no tocaba en el servicio de domingo y pues siempre que había oportunidad alguien se ofrecía y tocaba y no me dejaba tocar. No soy el mejor pianista, ni mucho menos. Hablábamos hoy con la pastora que llevamos 32 años de casados y me decía, ¿en qué momento aprendiste a tocar piano? La verdad es que la necesidad lo lleva a uno a aprender cosas y cuando platicábamos de eso en la mañana, me vine bien tempranito. Vine a las 6 de la mañana a la iglesia hoy, la pastora me trajo y me puse a practicar. Dice la Biblia que tenemos que hacer las cosas como para Dios, con excelencia. Pero yo trato de que cada cosa que pasa en mi vida me enseñe algo. Y muchas veces nosotros tenemos que pelear por las cosas que deseamos, no solo pedirlas. Es bueno pedirle a Dios, es bueno decirle, Señor, dame, su palabra dice, pidan que se les va a dar, toquen que se les va a abrir. No está mal pedirle a Dios, no está mal pedirle a Dios. Pero junto con nuestra petición, junto con ese creer que el Señor puede bendecirnos, tiene que haber también un trabajo nuestro, esforzarnos. Y la verdad es que vemos, aún a veces después de muchos años, de muchísimos años, vemos las respuestas de Dios en nuestras vidas. A veces queremos la respuesta ya, queremos la respuesta, Señor, para mañana a las 8. Y a veces el Señor te dice, espérate 17 años. A veces el Señor te dice, espérate. Va a venir, pero va a ser en mi tiempo, cuando yo vea que es el tiempo correcto para ti. Así que, de verdad, yo le invito a que usted confíe, siga confiando siempre en el Señor. No voy a predicar, hoy tenemos una predicadora invitada también. La última vez que yo prediqué sobre juzgar a los demás. Y algunos estaban así como, que estuvo dura esa prédica. Pero hoy viene el bálsamo. Hoy viene la flor aromática para nosotros. Pastora, venite para acá, por favor. Ella tiene un mensaje para nosotros que sé que nos va a bendecir. Y cuando hablábamos del tema de la prédica, hoy le digo, los hermanos necesitan un bálsamo. Y tú se los vas a traer. Recibimos a la pastora con un aplauso. Amén. Buenos días, hermanos, qué alegría verles y estar un día más compartiendo juntos este servicio de adoración al Señor. Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por este hermoso domingo. Gracias porque hasta el día de hoy hemos conocido tu amor y tu bondad sobre nuestras vidas. Gracias porque con amor nos enseñas tu palabra y porque siempre podemos acudir a ti. En el nombre de Jesús yo te pido que cada corazón reciba hoy la palabra que necesita para su vida. Amén y amén. Bueno, esta mañana quiero contarles que el tema para hoy es amando al prójimo. Y sí, es un tema muy lindo, pero se oye muy bonito. Las palabras son lindas, hermanos, pero yo siempre he creído que junto con las palabras la acción es igual de importante, o tal vez más importante, ¿verdad? Este es un mandato, el de amar al prójimo es un mandato que nos dio el Señor Jesús. Y pareciera como tan sencillo,
tenemos que amar al prójimo. Ay, sí, qué lindo. Pero una de las cosas más difíciles que hay son las relaciones entre personas, ¿verdad? El, el tener compañeros en el trabajo, las relaciones entre los hermanos, el matrimonio. Los seres humanos somos bien complicados y es un reto amar al prójimo, pero es un reto en el que el Señor nos anima a cumplir. Y como decían antes, ¿verdad? Estas no son sugerencias, son mandamientos. Pero la realidad es que este mundo es un mundo muy hostil, es un mundo lleno de violencia, de agresión, es un mundo donde lo que encontramos es que aún en la misma familia a veces nos critican, a veces en lugar de apoyarnos nos hunden. Es un mundo difícil. Pero, por eso el Señor nos llama a vivir una vida de amor. Y es, como dice la palabra, ¿verdad? Pagar bien el mal que nos han hecho con bien. Eso es un reto muy grande. ¿Sabe? Nuestra naturaleza como seres humanos es una naturaleza egoísta, ¿sí? Nuestra inclinación al mal, hacia el pecado, nos invita a vengarnos, nos invita a devolver mal por mal, nos invita a juzgar a lo que a nosotros no nos parece bien, nos invita incluso a convertirnos en jueces y jueces rudos. Es muy fácil escuchar a veces a personas decir, sí, es que esa mamá no está haciendo un buen trabajo. Pero es muy fácil escucharlo de personas que nunca han tenido hijos. Cuando ya el Señor nos regala un hijo y nos damos cuenta que una de las experiencias más difíciles es criar un hijo y criarlo en los caminos de Dios y criarlo con una enseñanza apropiada, nos damos cuenta que se dice fácil, ¿verdad? Pero no es nada fácil. Entonces, una de los pasos tal vez que yo recomendaría para poder tener amor hacia el prójimo es la empatía. La empatía es ponerse en los zapatos de otra persona, tratar de comprender lo que la otra persona está viviendo y comprender es aliviar. Cuando nos sentimos juzgados nos lastiman, cuando sabemos que alguien nos critica nos lastima y a veces pues, la opinión de personas que no conocemos es desagradable. Pero cuando la opinión negativa de alguien que conocemos o que amamos, eso es terrible, es muy doloroso saber que alguien piensa feo de nosotros, saber que alguien no nos entiende, no nos comprende. Sin embargo, creo que uno puede llegar a desarrollar la empatía. Como les dije, el ser humano, su naturaleza es una naturaleza egoísta. Y un ejemplo muy sencillo es el ejemplo del tráfico, ¿verdad? Queremos que nos den vía. Cuando vamos en el tráfico, es que, ¿por qué no me dan vía? Es que me voy a meter porque no me dan vía. Pero ¿será que nosotros somos así de generosos para dar vía? ¿Será que nosotros somos empáticos con los demás? Es bien complicado, ¿verdad? ¿Será que tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar del otro? Queremos que nos entiendan, queremos que no nos juzguen, queremos que no nos critiquen, pero estamos nosotros con la capacidad de decir, yo entiendo. A veces hay personas que tienen días difíciles, a veces hay personas que no sabemos lo que están viviendo, lo que están experimentando y están desbordadas, están sufriendo y a veces pueden tener reacciones
que uno fácilmente dice, ay, esta persona tan desagradable. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar la empatía y bueno, a intentar tener paciencia, a intentar uno no juzgar, se puede ver cómo se van derribando las barreras de la incomprensión. Es muy lamentable ver cómo hay relaciones que se destruyen por la falta de empatía. Relaciones entre familias, entre hermanos. Miren, uno con los hermanos, los que crecimos teniendo hermanos, era de compartir y de soportarnos y de molestarnos. Y a veces en la vida adulta, pues cuesta mucho mantener la armonía entre los hermanos, pensamos diferentes. Yo creo que le he compartido en otras oportunidades que nosotros como familia estamos viviendo un tiempo complejo con mis hermanos. Mi papá está lidiando con una enfermedad que es muy cruel, con cáncer. Y hemos tenido que ponernos de acuerdo, pero ponernos de acuerdo 4 personas que pensamos diferentes, que amamos a nuestro papá y que deseamos servirlo y atenderlo. Es bien difícil. Ahora, a eso agreguémosle que en las decisiones siempre tiene que involucrado mi papá, no decidimos sin él, ¿verdad? Sin consultar su opinión, no. Pero a veces hay que actuar, a veces hay que decidir hacer esto, hacer lo otro. Es difícil, hermanos. Más cuando hay una situación de tensión, cuando hay la vida no es fácil para nadie. Y creo que todos vivimos en medio de una lucha, en medio de problemas, ¿verdad? Pero a mí me parece que hay que hacer esto, no, a mí me parece que mejor hacemos lo otro, no, a mí me parece que buscamos este consejo, no, pero tenemos esta otra opción. Es difícil, es difícil. Pero cuando podemos tratar de entendernos, aliviamos a los demás. Es complicado. Sin embargo, nuestro maestro principal, el Señor Jesús, nos da un ejemplo de empatía. Y vamos a ver el Evangelio de Juan 11:35. Este es uno de los versículos que está catalogado como de los más cortos, ¿verdad? Y dice, Jesús lloró. Él compartía el dolor de las personas que estaban alrededor de él. Él podía conmoverse al ver el sufrimiento de otras personas. Y creo que nosotros podemos imitar a Jesús. Bueno, sin el creo, Él nos manda a imitarlo. Él nos invita a que podamos ser generosos con los demás. La empatía se trata de lo que dice la palabra. Hay momentos en los que hay que llorar con los que lloran y momentos en los que hay que reír con los que ríen. Y miren, hay un ejemplo que a mí no se me olvida, una experiencia. Cuando falleció mi mamá, yo me recuerdo que llegó mucha gente al cementerio y al velorio. Y pues yo estaba fuera del país cuando esto ocurrió con mi familia, tuve que regresar, me fui la única que pudo regresar. Entonces me sentía como, pues, que me faltaba el calor de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Y pues cuando vine justo a tiempo, recuerdo que llegó mucha gente y, hermanos, voy a ser honesta con ustedes, nada de lo que la gente me dijo en ese momento pudo quitar el dolor que yo estaba sintiendo. Ay, pero pastora, usted es una pastora, usted toda la vida le ha servido al Señor. ¿Y cómo es posible que si la palabra dice que el Señor es su consolador, usted se haya sentido triste? Sí, hermanos, porque soy humana y siento como cualquier otra persona. Y en ese momento había mucho dolor en mi corazón. Y mire,
ha sido una experiencia la muerte de mi mamá de mucho aprendizaje. En ese momento del funeral recuerdo que la gente llegaba y querían que... Nos pasó a los cuatro hermanos. La gente quería que los consoláramos. Llegaban y decían, ay, la pastora Juani, la voy a extrañar, es que era una persona importante en mi vida y es que la pastora me va a hacer mucha falta. Y yo pensaba en mi mente, qué bien, pero creo que me va a hacer más falta a mí. Creo que me duele más a mí. Creo que no estamos entendiendo el tema de consolar a los que están en ese momento de pérdida, ¿verdad? Y había gente que pues lo que les decía, ¿verdad? El Señor los va a consolar y tal vez con muy buenas intenciones, hermanos, pero yo no sé qué esperaba la gente de nosotros, que estuviéramos danzando y alegres. Sí, claro, conociendo lo que tal vez mi mamá estaba experimentando, intentando procesar eso, ¿verdad? Pero hermanos, a mí me dolía. Y fue una pérdida fuerte, dura. Y pues creo que los que han tenido ese tipo de pérdidas saben que uno vive un proceso de duelo, que lleva tiempo, que lleva ciertos pasos y uno tiene que ir caminando en esos pasos. Pero muchas personas esperaban de verdad que nosotros como familia que siempre ha estado involucrada en el ministerio, estuviéramos, yo no sé qué esperaban, pero no nos entendían. Y les digo, de verdad, nada de lo que me dijeron en ese momento podía quitar el dolor. Sin embargo, hubo gente muy linda que yo podía sentir el amor, cada abrazo sincero, el decir, estamos orando por ti. Recuerdo las palabras de una mujer que me dijo, te tengo en mi corazón. Yo recuerdo que años atrás ella había tenido la pérdida de su mamá y fue durísimo para ella. Y yo dije, sí, ella entiende lo que yo estoy pasando en este momento. Entonces, la empatía debe ser vital para aprender a amar al prójimo. Es necesario saber, primero, que todos somos diferentes y podemos tener reacciones diferentes a las situaciones, pero también que todos estamos tratando de caminar en aprender la palabra, en aprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Gálatas 6:2 nos da un consejo que yo quiero dejárselo a usted. Dice la palabra, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Hay mucha gente que dice es que yo soy cristiana, pero cuando vemos su conducta, da pena, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que dice, ay no, para ser como yo mejor me quedo como estoy? Pero por el contrario, conocemos a personas que son tan generosas, tan personas que uno puede sentir que comparten la carga contigo, que no te están juzgando, que no te están señalando tus faltas. Todos vamos a fallar, hermanos, absolutamente todos. Pero cuando no nos sentimos juzgados, es como cuando yo me imagino a Jesús con cada una de las personas que se le acercaban. Jesús podía conocer los pecados de cada uno de ellos y ellos no se sentían juzgados. En ese tiempo la cultura era de mucho señalar al otro, pero Jesús no nos señala, ni siquiera nos condena, y nos inspira, nos anima
a llevar las cargas de otras personas, a aliviar las cargas de otras personas. Un paso más grande o atrevido puede ser además de la empatía, puede ser la compasión. La compasión nos lleva no solamente a sentir el dolor, la pena, lo que el otro esté pasando, sino nos lleva a la acción, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado al pastor decir que el orar por otros es un mandamiento hermoso, pero a veces, además de orar, debemos procurar ser el milagro de alguien más. Si estamos viendo que alguien tiene hambre, llevarle, compartir el pan, compartir pues víveres, eso es algo que nos habla de un corazón compasivo. Y aprovecho hoy que es nuestro domingo de siembra, hermanos. Hoy, primer domingo de mes, es nuestro domingo de siembra. Y el pensar que alguien puede tener una necesidad tan grande que ni siquiera pudo llevar pan a su mesa, y nosotros poder llevar ese pan a la mesa de alguien más, qué lindo. Recuerdo hace muchos años que nosotros recibimos una donación de víveres en la asociación y pues obviamente conocemos el caso de las familias, las necesidades que hay y pues no recibimos para todos, pero compartimos con las familias que tenían más necesidad en ese momento y recuerdo la llamada de una mamá que me dijo: señor Irene, quiero decirle que estos frijoles que usted mandó hoy vinieron justo a tiempo. Yo no tenía comida para mis hijos el día de hoy. Y cuando Pancho trajo los frijolitos en su mochila, yo no lo podía creer. Y yo decía: Señor, este es un milagro para esa familia. Ayúdanos a llevar milagros a otras familias, porque hay mucha necesidad en el mundo. Y hay mucha necesidad no solo de compartir víveres o compartir para las necesidades económicas. A veces hay otras necesidades más importantes, el escuchar a alguien. Miren, a veces las personas solo necesitan desahogarse sin sentirse juzgados. A veces, pues tantas formas que Dios nos puede guiar para hacer el milagro de alguien más. Mateo 9:36 nos enseña del Maestro. Dice: al ver Jesús a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas. ¿Cómo estaban las personas? Agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hermanos, la Biblia es tan actual porque hoy en día podemos ver que la gente está muy agobiada, que la gente se siente desamparada. Hay personas que aún en medio de su familia se sienten desamparados. Es muy lamentable saber que conociendo tal vez a Jesús, nos sintamos todavía agobiados. El estrés del día a día, el mal de este mundo. Hoy por hoy escuchamos mucho hablar sobre la depresión y la ansiedad, que es como los males de moda o lo más común. Y son reales. Es algo que afecta a cualquier persona. Y Jesús es la solución. Pero a veces tantos problemas nos nublan el entendimiento. Y solo necesitamos que alguien nos ayude a aclarar la situación. Necesitamos esperanza. Este es un mundo que perdió la esperanza, perdió la fe.
¿Cómo es posible que ahora se le dice bueno a lo que es malo? No. Recordemos que Jesús es el pan de vida. Él es el que da vida. Él es el que trae esperanza. Si lo tenemos a Él, tenemos esperanza. Si lo tenemos a Él, tenemos lo que nuestra vida necesita. Tal vez lo que necesitamos es abrir un poquito más los oídos, abrir un poquito más los ojos. Pero cuando ya perdemos esa capacidad, tal vez alguien puede venir con nosotros y traer esa esperanza, tener esa compasión, acercarse. Miren, cuando tenemos tantos años en el ministerio, el ministerio, la labor que hacemos pastoral nos enseña tantas cosas, pero hoy por hoy, parte de lo que yo he aprendido desde niña es que cada persona es única y cada persona fue hecha a la imagen de Dios y cada persona vale el sacrificio de Jesús, cada persona, y Dios no se da por vencido con nadie. A veces los seres humanos sí nos damos por vencidos, ¿verdad? Pero Dios no. Hoy es una invitación para aprender a amar al prójimo, para aprender a no juzgarle. Eso lo aprendimos hace 15 días. Yo no estuve, pero ya oí la prédica, no crea. Y es que la serpiente en el inicio nos metió el venenito con que Dios no quiere. O sea, y le creímos que podíamos envenenarnos. Lamentablemente se sembró esa semilla de mal. Pero la palabra habla de que el sacrificio de Jesús nos enseña a ser nuevas criaturas, nos convierte en nuevas criaturas. Y aunque nuestra naturaleza puede ser egoísta o puede ser juzgona o puede ser tantas cosas que no voy a entrar en detalle, también podemos pedirle al Señor que nos ayude a cambiar esa naturaleza, que nos enseñe a ser más compasivos, a tener más empatía. Cuando Jesús miraba la necesidad de alguien, ¿qué hacía? ¿Se daba la vuelta y se iba? No. Él suplía esa necesidad. Él sabía que había dolor en las personas. Él sabía que había esa desesperanza, que había ese tormento a veces en sus mentes, en sus pensamientos. Pero el Señor nos invita a transformar nuestras vidas y ayudar a otros a transformar sus vidas. ¿Sabe? El trato con otras personas, como decía al principio, no es fácil, porque los seres humanos somos complicados. Todos, hermanos, todos. ¿Sí? Y a veces tenemos puntos de vista diferentes. Y tal vez solo se trata de respetar el punto de vista de la otra persona. No podemos obligar al otro a pensar como nosotros. Y eso lo vemos tan reflejado en las parejas, ¿verdad? En los matrimonios. Que, hermanos, como personas tan opuestas deben encontrar ese equilibrio y ese balance. Y por lo mismo, tener la compasión con tu esposo. Seamos compasivas con el esposo, mujeres. Pero esposos, sean compasivos también con sus esposas. Tenemos diferentes necesidades. Para nosotros el tiempo trabaja de forma diferente. Muchos esposos son un poquito desesperados.
Escucho muchos amenes. Pero sí necesitamos encontrar ese equilibrio. No se trata de ver quién gana, no se trata de ver quién tiene la razón. Se trata de ver quién puede ser más compasivo el uno con el otro, ¿verdad? Se puede ver, tal vez un ejemplo más bonito de la palabra está en el ejemplo del buen samaritano. El relato está en Lucas, no lo voy a leer, porque todos conocemos la historia. El hombre fue herido, lo asaltaron, y pasaron personas viéndolo que no le tuvieron compasión, no sintieron empatía por él. Pero el que el que menos esperaba que lo pudiera ayudar, lo ayudó. Y voy a dar un ejemplo poco serio, pero imagínense que en la calle asaltan a una persona que le va a un equipo de fútbol. ¿Qué le va? Ay, no sé a quién decir para que no se sientan ofendidos, hermanos. Pero bueno, digamos que le va a un equipo de fútbol. Y pasan diferentes personas. Y lo ven así como que, tengo prisa, no puedo parar. Y viene el del equipo contrario y dice, lo asaltaron, lo voy a ayudar, lo voy a levantar. El que parecía un enemigo, porque los samaritanos eran considerados perros para los judíos. El que parecía su enemigo fue el que tuvo más compasión. Y no solo lo levantó, lo curó, pagó para que lo cuidaran. ¿Quién hace eso? ¿Qué enemigo hace eso? Yo creo que Dios nos está invitando a abrir nuestro corazón, a que seamos buenos representantes del amor de Dios en esta tierra. Somos sus representantes, hermano. Es como cuando vemos a una figura pública y vemos a sus hijos, decimos, seguramente va a ser igual de inteligente que su padre, o va a ser esto o lo otro, ¿verdad? Así exactamente somos los hijos de Dios y somos representantes para muchas personas como hijos de Dios. Y tal vez un punto que no puedo dejar fuera es el perdón. Los seres humanos nos herimos a cada rato. Solo con el hecho de pensar diferente o de hacer comentarios a la ligera, podemos herir a alguien más. Vuelvo al ejemplo de los hermanos. Los hermanos a veces somos muy bruscos entre nosotros. Pero eso no quiere decir que no hiramos a los otros con nuestras palabras, con nuestras acciones. Peor todavía, ¿cuántos hermanos vemos que entran en conflicto por herencias? Es terrible. ¿Qué dirían los padres si supieran que sus hijos están peleando por bienes? ¡Qué vergüenza! No sé. Pero practicar el perdón también es un reto muy grande. Tal vez la compasión y la empatía son sencillos en comparación con el perdón. Pero bueno, el perdón ya conocemos que no es un sentimiento. Ni siquiera podemos decir que sea algo superficial. El perdón trae liberación. Para la persona que fue ofendida, trae liberación. Cuando esa persona perdona a su agresor, trae liberación. Yo estaba leyendo el caso de algunas víctimas de trata de blancas y me llamó la atención específicamente el caso de una jovencita que ella
sufrió porque su padre la vendió y se olvidó de su hija y la dejó en manos de gente que la lastimó y cometió cosas espantosas en contra de ella. Y la persona que cuenta la historia dice que ella iba como doctora y como psiquiatra a trabajar con las víctimas rescatadas, pero notó que esta jovencita llevaba mejor el proceso de sanidad que todas las demás. Y cuando ella le pregunta y le dice, mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo estás logrando? ¿Qué estás haciendo? Ella le dice, es que yo tomé la decisión de perdonar a mi papá. Yo no puedo vivir con el dolor de pensar siempre que mi papá, por culpa de mi papá, estoy en la situación que estoy. Y yo pensaba, ¿cómo se puede perdonar algo así? ¿Qué capacidad en el corazón de esta joven? Porque ella estaba logrando salir de depresión, salir de tantas situaciones terribles, porque había tomado la decisión de perdonar a su papá. Entonces, quiero leer Efesios 4:32, porque Jesús es nuestro máximo ejemplo de perdón. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón es uno de los retos más grandes, ¿verdad? Sobre todo porque, pues, como les decía, cada quien tenemos una historia diferente. Cada quien lo hemos vivido desde un escenario distinto. Lo que sí estoy segura es que el Señor Jesús no le importó las faltas cometidas contra Él. Él decidió morir en la cruz. Él decidió perdonar nuestros pecados. Él decidió perdonar nuestras faltas. Él decidió perdonar cada agravio, cada blasfemia, cada caída, cada frustración, todo aquello que Él sabía que nosotros íbamos a cometer en contra de Él. Y si Él perdona mi pecado, ¿quién soy yo para no perdonar? Como les decía, todos queremos que nos den vía, todos queremos que nos perdonen. Es que yo estaba en un mal momento, pero perdonar. Y miren, sé que hay personas que tienen una mayor facilidad de perdonar, porque todos somos diferentes, porque tal vez a otros nos lleva más tiempo. A mí me lleva más tiempo que a mi esposo, les cuento. Sí. Ay, pastora, ay, si yo les contara, hermanos. Pero vivo mis procesos, ¿verdad? Y la palabra nos dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7, o sea, no hay excusa. Si Él nos perdonó de las cosas más espantosas. Entonces, esta mañana tenemos un Padre amoroso que nos ama, a pesar de quienes somos, a pesar de que le fallamos, a pesar de que tropezamos, a pesar de que otra vez volvemos a caer en lo mismo. Pero nos ama y nos perdona y nos comprende y no nos juzga.
Y la palabra en Juan 13:34 es clara. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo nos tenemos que amar? Así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y lo recalca y lo recalca. ¿Por qué? Porque sabe que no va a ser fácil. Porque sabe que es complicado. Porque sabe que nos vamos a lastimar unos a otros. Porque sabe que vamos a fallar. Porque sabe, nosotros no merecíamos el amor de Dios y no merecíamos el perdón de Dios, pero a pesar de que no lo merecíamos, lo tenemos. Dios es bueno. Y posiblemente tengas tú muchas cosas que traer delante de Él, muchas cargas. Y voy a pedir que cierres tus ojos. Porque Él nos amó primero, porque Él nos perdonó primero, porque Él nos enseña que podemos tropezar y podemos apelar a su misericordia, porque Él nos enseña que somos sus hijos y como sus hijos acceder a su bondad, a su gracia, y de la misma manera amar a otros, ser pacientes con otros, ser tolerantes. Esta mañana la invitación es a pedirle al Señor que nos dé un corazón perdonador, que nos enseñe a amar, que nos redarguya cuando estemos juzgando al otro, cuando estemos emitiendo una crítica, porque no nos corresponde. Padre, esta mañana, Señor, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y venimos delante de ti porque queremos aprender de ti. Queremos aprender a amar a nuestro prójimo como tú lo amas. Queremos aprender a amar a nuestro cónyuge como tú lo amas. Queremos aprender a amar a nuestros hermanos como tú los amas, a nuestros padres como tú los amas, a nuestros hermanos en Cristo como tú los amas. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, que nos permitas ser más como tú, que nos lleves de tu mano para poder ayudar a otros a sanar sus heridas, a conocerte, a entender que la vida ha sido dura para otras personas, que ellos también están llevando luchas, que ellos también están llevando retos en sus vidas. Y aunque nos hayan lastimado, Señor, que nosotros podamos amarles como tú les amas. Esta mañana, Señor, te estamos agradeciendo por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y tu perdón sobre nuestras vidas. Enséñanos, Señor, amar a otros como tú los amas, sin juzgar, sino
teniendo empatía, siendo compasivos y perdonando, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén.